Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la perla de la Virgen. A finales de un mes de junio, allá por la década de 1770, todas las embarcaciones estaban listas para partir y se hallaban ancladas frente a las costas del poblado de Loreto, en lo que hoy es el estado de Baja California Sur. Las diferentes tripulaciones solo estaban esperando a que los padres misioneros iniciaran la temporada de pesca con una ceremonia religiosa que se había vuelto costumbre, porque a la gente siempre le ha parecido más favorable comenzar todas sus actividades con una bendición divina y rezar para que esta protección sea permanente. Ese día, en que el viento soplaba con suavidad, parecía ideal para zarpar, mientras en tierra había un movimiento inusitado y todo era algarabía. Personas de todas las edades lanzaban los tradicionales cohetes que estallaban a lo largo de la playa, creando nubes de humo que flotaban en el aire y se esparcían por todos lados. Al elevarse, el silbido agudo de los cohetes, sumado a sus ruidosas detonaciones, llenaba de alegría a la gente, en tanto la campana de la iglesia repicaba sin cesar, completando el bullicio de la fiesta. En esta celebración, los matachines tenían un papel muy importante. Los matachines es un baile indígena que todavía podemos disfrutar en estos tiempos, pero en realidad no es solo un baile que se ejecuta por placer, sino un rito extraño y solemne. Algunos indígenas yaquis, que lucían penachos de plumas profusamente adornados, danzaban de manera coordinada, guiados por su líder que agitaba sus sonajas, pero también se desplazaban al ritmo de los sonidos que surgían de un arpa tosca gracias a la inspiración de un músico indígena. En su aparente monotonía, los matachines reflejaban la tristeza albergada en el alma de su raza. Y sí, la tarde era preciosa. El paisaje de la península se mostraba con todo su esplendor bajo la luz del sol poniente. En un instante, las sombras comenzaron a cubrir las hondonadas y los flancos de las montañas, mientras el bullicio y la animación imperaban en la zona portuaria, más allá de Loreto, en un evidente contraste. En el inmenso desierto se enseñoreaban la soledad y un profundo silencio. Los extensos campos de arena, en parte cubiertos por el verde cenizo del lomboy, esa planta originaria de la península, y por los choyales, como también se conoce a los matorrales desérticos, y en parte llenos de peñascos amontonados, se extendían en ondulaciones que subían y bajaban, hasta unirse con las montañas carentes de vegetación. La cima de la sierra, conocida como la Giganta, que se extiende por Loreto, Comondú y La Paz, y los picos de las Parras se veían claramente, por sobre los espléndidos arreboles, es decir, las nubes iluminadas de color rojizo por los rayos del sol al caer la hermosa tarde tropical. Las pitayas, una planta cactácea característica de la península que da un suculento fruto, parecían esparcidas en las laderas y en las cimas de los cerros. Cerca de la playa, el pueblo de Loreto, que en ese entonces era la capital de las Californias, mostraba entre sus pobres jacales huertas que se formaron con muchas dificultades y que con igual esfuerzo habían sido mantenidas. El mar, en aparente calma, parecía un espejo en el que se reflejaban los cambiantes colores del cielo, y la playa estaba llena de personas que presenciaban la fiesta de la temporada y saludaban a sus amigos y familiares desde lejos. Todas las embarcaciones, hermosamente decoradas, finalmente se despegaron de la orilla. En una vistosa procesión, recorrieron la ensenada mientras sus tripulantes entonaban cantos religiosos, pidiendo e implorando que la temporada de pesca fuera exitosa. Después, las diferentes naves partieron entre los gritos de la muchedumbre y las bendiciones de los misioneros. Algunos de esos sacerdotes también se treparon en sus pequeñas embarcaciones con el propósito de recoger una parte de los productos que los pescadores dedicaban a la Virgen en los primeros días de la temporada de buceo. Las naves se dispersaron por la zona pesquera, que incluía las islas del Carmen, Coronado,
Montserrat, Danzante y otras cercanas. Al día siguiente, el amanecer había sido majestuoso y los tripulantes solo esperaban a que el sol se elevara y bañara el mar con su luz para comenzar la pesca. El agua estaba tan clara y tranquila que invitaba a sumergirse en ella. Alrededor de las 10 de la mañana, las pequeñas embarcaciones, tripulada cada una por 3 o 4 hombres, comenzaron a situarse en los lugares que habían seleccionado para bucear. En una de esas embarcaciones iba un musculoso indígena pericú, sí, uno de los pocos descendientes que quedaban de ese pueblo que alguna vez habitó el extremo sur de la península, conocido por todos debido a su gran locuacidad. Sus carcajadas sonoras y el ruido de los remos se expandían con la suave brisa sobre la tranquila superficie del mar, que brillaba como un manto de diamantes al reflejar la luz del sol. La pequeña embarcación se detuvo cerca de un peñón cubierto de guano, es decir, de excremento, donde una multitud de aves marinas se había refugiado. Al ver la nave, las aves prorrumpieron en una estridente gritería. Cuando llegaron al lugar de buceo, el pericú se ató a la cintura la redecilla en la que depositaría las conchas y tomó su bastón de punta aguda para defenderse de los ataques de los feroces peces. De pie en la borda de la embarcación, después de persignarse, encomendarse a la Virgen y besar la medalla del rosario que llevaba al cuello, se lanzó al agua, que se abrió haciendo un gran estruendo al contacto del cuerpo del buzo, quien desapareció en las profundidades. En ese lugar la profundidad del mar alcanzaba unas 12 brazas. ¿Cuánto es eso? Déjame decirte que una braza mide poco menos de 2 metros. Es decir, que en ese lugar la profundidad del mar era de casi 24 metros, a la que muy pocos se aventuraban a bajar. Pero el pericú sí se atrevía a hacerlo, ya que era hábil, fuerte y vigoroso. Por eso, en pocos instantes llegó al fondo del océano, donde encontró una gran cantidad de madreperla. Sin embargo, apenas había recogido y echado a la redecilla la primera ostra, todo se oscureció a su alrededor de manera repentina. ¿Qué había producido tal oscuridad? Ni más ni menos que una enorme manta que se había detenido por encima de él. Cuando el pericú se dio cuenta del peligro que le acechaba, de inmediato se encomendó a la Virgen y rápidamente se inclinó, agarrándose a un risco para evitar que el agua lo levantara. Luego intentó ocultarse mientras el enorme pez seguía de largo, pero la manta ya lo había visto y se movió hacia abajo de manera amenazante. La situación era extremadamente peligrosa. La manta es uno de los animales marinos más temibles. De acuerdo con la creencia popular, envuelve a su presa con sus anchas aletas pectorales, la oprime con gran fuerza y le chupa la sangre. Al principio, el buzo sintió un gran temor e intentó huir. Sin embargo, al recuperar la calma, se dio cuenta del grave riesgo que correría si lo intentaba, ya que no podría superar la velocidad del pez cuando éste lo persiguiera, y además, el bastón que llevaba no le serviría de mucho, ya que la piel de la manta es bastante áspera y resistente. No sabía qué hacer y la situación se volvía cada vez más angustiosa. El animal descendía lentamente y el pobre buzo estaba a punto de exceder el tiempo que podía permanecer bajo el agua conteniendo la respiración. Ya le zumbaban los oídos y empezaba a sentir una especie de vértigo. Muy en su interior, sabía que toda esperanza de salvarse parecía perdida. No había quien le ayudara en el fondo del mar, donde se encontraba en peligro mortal. La manta, acechándolo e interceptando su salida, le impedía escapar y en cualquier momento podría atacarlo. El pericú estaba sumamente angustiado y comenzaba a desfallecer, mientras sus compañeros en la barca, al darse cuenta de la presencia del enorme pez, se habían retirado en busca de ayuda y aún no regresaban. En cierto momento, a pesar de su increíble aguante y de todos sus esfuerzos, el buzo ya no pudo seguir agarrado al peñasco.
Sintió cómo la corriente marina lo empujaba hacia el lugar donde la manta, lista para atacarlo, le esperaba. La escena estaba a punto de tener un desenlace horroroso y fatídico. Ya había muy poco espacio entre él y el monstruo, que en un instante más lo atraparía, lo oprimiría con gran fuerza y le chuparía la sangre. Al verla tan cerca, el pericú instintivamente levantó su bastón y lo apoyó en el cuerpo de la enorme criatura. Al sentirse pinchada, la manta ascendió rápidamente, moviendo sus aletas con tal fuerza que el agua la impulsó hacia los lados, alejando al buzo y haciéndolo salir a la superficie. Allí, el asustado pericú al fin pudo respirar profundamente, recuperó un poco sus fuerzas y trató de alejarse nadando a toda velocidad. Te parecerá increíble, pero todo esto que te acabo de contar ocurrió en menos de un minuto. Cuando la manta se acercó para atacar al buzo, sintió como un enorme arpón atravesó su cuerpo. Sí, por obra de un milagro, los camaradas del pericú habían llegado justo a tiempo para evitar el mortal ataque. Al sentirse herida, la manta huyó de inmediato. El cordel del arpón, que estaba sujeto firmemente a bordo, arrastró a la pequeña barcaza con una velocidad asombrosa, haciendo que la proa cortara la superficie del agua y dejara una larga estela de espuma. Herida de muerte, la poderosa manta recorrió una gran distancia, yendo de un lado hacia otro de manera muy errática, hasta que finalmente sucumbió. Un poco repuesto del tremendo susto, después de un rato de estar a bordo y sacar de la redecilla la única ostra que había recogido, el pericú tuvo ya las suficientes fuerzas para decir: «Mala suerte ha sido hoy la de la Virgen». Luego, dirigiéndose a sus compañeros indígenas en su lengua nativa y en castellano al armador de la pequeña embarcación, les comenzó a narrar su extraordinaria y peligrosa aventura. Al mismo tiempo, intentaba separar las valvas, es decir, cada una de las partes que formaban la concha de la ostra, con su filoso cuchillo. Cuando por fin logró abrir la concha y pudo revisar el interior del molusco, solo alcanzó a lanzar un grito de asombro, tras del cual quedó estupefacto, sin poder emitir ningún otro sonido y en una especie de actitud contemplativa. Al ver el interior de aquella concha, todos los que le rodeaban también quedaron fascinados, y no era para menos, ya que el pericú había recolectado una perla de una transparencia y esplendidez extraordinarias, que brillaba con todos los colores del arco iris. La perla tenía el tamaño y la forma de un huevo de paloma, y parecía de una pureza y perfección incomparables, nunca vistas en aquellos lugares. El valiente y afortunado buzo intentó tomar la perla y mostrarla en la palma de su mano, pero estaba tan emocionado y tembloroso que no pudo hacerlo. En su mente se agolpaban múltiples y confusos pensamientos. Por una parte, se repetían uno tras otro algunos vagos detalles del peligroso trance que recién había enfrentado. Por otra, en su cabeza todavía no alcanzaba a comprender cómo es que había logrado salir con vida, y por otra, le parecía igualmente increíble que hubiera podido recolectar tan extraordinaria gema. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que todo eso solo podía ser obra de un milagro. Con esa certeza, elevó su corazón hacia la Virgen y le agradeció por su milagrosa intervención. El pericú y sus compañeros sabían que aquel tesoro, que aquella hermosa perla le pertenecía a la Madre de Dios, por lo que todos estuvieron de acuerdo, motivados por su fe y por su conciencia, en que debían entregarla a los misioneros para que éstos pudieran custodiarla. Durante muchísimos años, por muchos lugares de la península, se habló de la hermosa perla de la Virgen y de las milagrosas circunstancias en las que fue extraída. La tradición oral nos ha permitido conocer esta maravillosa historia, la cual ocurrió tal y como te la acabo de contar. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal,
Me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.